¿Puede una fecha cambiar el curso de la historia? El 17 de diciembre de 1936, mientras la Guerra Civil Española marcaba una encrucijada en Europa, un acontecimiento silencioso se gestaba en la ciudad de Buenos Aires. Entre los vaivenes de la historia nace Jorge Mario Bergoglio, quien décadas después se convertiría en Francisco, el pontífice número 266 que dejaría su huella imborrable en la Iglesia Católica y tocaría el corazón del mundo. Hoy en Íconos Inmortales recorremos la historia de Bergoglio antes de ser Francisco. Jorge Mario Bergoglio Sívori nació en el barrio porteño de Flores. Es hijo de Mario José Bergoglio, empleado ferroviario, y Regina María Sívori, ama de casa. Mario y Regina eran un matrimonio de inmigrantes italianos que en 1929, al igual que miles de europeos debido a la guerra y el hambre, deciden dejar su hogar y embarcarse rumbo a Argentina en búsqueda de una mejor calidad de vida. Al llegar, el barrio de Flores fue su hogar. Allí Jorge pasó los primeros años de vida junto a sus hermanos menores, Oscar, Marta, Alberto y María Elena. A los 13 años consiguió su primer trabajo en un almacén y también conoció su primer amor. En aquel momento de su vida, a Jorge le encantaba la química y es por eso que fue un estudiante destacado y se graduó en la Escuela Técnica número 27 Hipólito Yrigoyen como técnico en química. Desde pequeño abrazó la fe católica gracias a las historias de santos que le contaba su abuela Rosa, mujer que marcó significativamente su vida. Llegando a la edad de 17, Jorge iba de camino a encontrarse con unos amigos y decide parar a confesarse en la iglesia de San José de Flores. Fue allí que tomó la decisión que cambiaría su mundo. Quería dedicar su vida a Dios y para eso quiso ser jesuita. Jorge cuenta que al principio su madre no estaba tan de acuerdo con su decisión, porque ella quería que estudie medicina y se convierta en el primer médico de la familia. A pesar de esto, en 1957 ingresó al seminario en Villa Devoto con 21 años y se ordenó como novicio para luego ser sacerdote. Durante el seminario, Jorge estudió psicología, literatura, filosofía y teología. Fue docente en el Colegio Inmaculada Concepción de la provincia de Santa Fe y luego en el Colegio San José en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Muy querido por sus colegas y recordado por sus estudiantes, quienes le decían el profe Carucha por lo joven que era cuando comenzó a enseñar. Sus clases de literatura eran multitudinarias. Un día le pidió a sus estudiantes que escribieran un cuento sobre lo que más les gustara, porque venía una visita especial a leerlos. Ni más ni menos que Jorge Luis Borges, quien tenía una gran amistad con Bergoglio. Luego de leerlos, seleccionaron los mejores y editaron el libro Cuentos Originales, con el prólogo escrito por el propio Borges. Finalmente, luego de tantos años de estudio, llegó su ordenación el 13 de diciembre de 1969, 4 días antes de cumplir los 33 años. Desde ese momento, asume distintos roles y grados de responsabilidad. Recorramos brevemente los cargos en los que se desempeñó estando en Buenos Aires. Su primer nombramiento fue a los 36 años, en 1973, como superior provincial de jesuitas en Argentina, es decir, la máxima autoridad de los jesuitas en el país. Entre los 80 y 90 fundó 4 iglesias, varios comedores infantiles y fue párroco en la parroquia Patriarca San José, al mismo tiempo que era rector del Colegio Máximo en el partido de San Miguel conurbano bonaerense. Y nos movemos al 20 de mayo de 1992, cuando Juan Pablo II, el papa de ese momento, nombra a Jorge uno de los 4 obispos auxiliares de la ciudad de Buenos Aires. En 1997 fue designado arzobispo coadjuntor de la ciudad, un poquito más de responsabilidad que un obispo, y un año más tarde como arzobispo tras la muerte de Antonio Quarracino. Así llegamos al 2001 y nuevamente Juan Pablo II lo designa cardenal, es decir, un estrecho colaborador del Papa que está a cargo de elegir el próximo sucesor. Como buen jesuita, Jorge siempre se caracterizó por una vida austera y de acercamiento a los pobres y no creyentes. Fueron sus acciones las que lo hicieron conocido entre sus pares y le permitieron escalar en la jerarquía eclesiástica. Por ejemplo, cuando lo designan cardenal, invitó a todos los fieles a que no viajen hasta Roma, sino que donaran ese dinero a los pobres. Y pedía a todos que le dijeran padre o simplemente Jorge. Durante los años que estuvo a cargo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, era muy común cruzarse con él en la línea del subte A. Además, en todos los cargos que tuvo, siempre se negó a usar objetos de lujo. ¿Y cómo llegó a ser papa? Bueno, él ya se encontraba en la lista de posibles papas. Sin embargo, podemos decir que existía cierta pica interna dentro del Vaticano. Tras la muerte de Juan Pablo II en 2005, los votos se dividían 70 a 40 entre el alemán Joseph Ratzinger y Jorge Bergoglio.
El elegido debía tener quórum de 77 votos. Existen varias versiones sobre lo ocurrido. La más oficial es que Jorge pidió que Joseph sea el papa para no dar la imagen equivocada a sus fieles de que la iglesia se encontraba dividida. Fue así que en abril de 2005 asume Joseph bajo el nombre de Benedicto XVI. La historia claramente no termina acá, porque Benedicto renunció a su cargo en el 2013 y Jorge, a sus 76 años, tenía todos los números para ser elegido. Y así fue que en marzo del 2013 se convierte en la cabeza de la Iglesia Católica. Francisco se muestra como un papa distinto que sorprende a todos. No quiso vivir en el lujoso Palacio del Vaticano, sino quedarse en la habitación 201 de la residencia de Santa Marta, compartiendo desayuno y almuerzo con todos los que pasan por la sede. El que camina sin dejar huella no sirve para nada, dice Francisco en sus homilías. Humildad, diálogo y evangelización son los pilares de su doctrina. Es por eso que a Francisco se lo llama el Papa del Pueblo, por su cercanía a todas las personas, y también el Papa del Fin del Mundo, por ser el primer Papa latinoamericano elegido. ¿Y por qué usa el nombre Francisco? Si bien el fundador de la orden jesuita fue Ignacio Loyola, él decidió honrar al santo de Asís. No es ningún secreto que el Papa es el hincha argentino más ilustre de San Lorenzo de Almagro. Te cuento un chisme futbolero. Cuando Bergoglio aún era sacerdote, solía ir al vestuario antes de cada partido a bendecir a los jugadores. En 1998, durante el debut como director técnico del Ciclón a cargo del Coco Basile, todos estaban listos en el vestuario para salir a la cancha. Las puertas se abren y aparece un cura, Jorge. El Coco, sin reconocer quién era, lo echa por mufa. Años más tarde se da cuenta a quién había echado. ¿Y por qué es un ícono? Si bien Francisco se destaca por su forma pacificadora, esto no le impidió marcar lo que no está bien. A lo largo de los años, como líder espiritual, se enfrentó a los poderes políticos y económicos de la Argentina y el mundo. Como cardenal en pleno menemismo, viajaba frecuentemente en transporte público para ir a casar a alguna pareja y también caminó por todas las villas de la ciudad. Incluso lo bautizaron como el Papa Villero. Apoyó e impulsó al equipo de sacerdotes, les aportó más recursos y también conformó un vínculo muy singular con el sacerdote José Pepe Di Paola. También tocó temas controversiales dentro de la Iglesia Católica como la homosexualidad, y si bien en 2003 expresaba lo contrario, 10 años después en el documental Amén, Francisco responde, razona que la Iglesia no puede ser juez que niegue, rechace y excluya. Francisco se muestra preocupado por las problemáticas actuales como las consecuencias de la pandemia o la crisis climática. Frente a esto, escribió la encíclica Laudato Si. ¿Qué es una encíclica? Es una carta sobre asuntos de la Iglesia que escribe el Papa para los obispos y fieles católicos del mundo. Esta en particular trata sobre cuidar la casa común, la tierra y el deterioro de los recursos naturales. Tal es su trascendencia que luego de su asunción, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires creó un Papa Tour y te invita a recorrer los sitios emblemáticos de la historia de Francisco en la ciudad. Este interés se trasladó a la industria cinematográfica, así que si te interesó la vida de Francisco y querés saber más, te recomiendo 3 películas. Llámame Francisco del 2015 es una producción italiana. Se trata de una película biográfica en la que actúan Rodrigo de la Serna, Mercedes Morán y un gran elenco. Nos movemos a la industria nacional y podemos mencionar Francisco, el padre Jorge, del director Beda do Campo Feijó. Está basada en el libro El Papa Francisco, Vida y Revolución, una biografía de Jorge Bergoglio de Elisabetta Pique. Por último, la más reciente, Los dos papas del 2019, dirigida por Fernando Meireles. Este film reconstruye las reuniones y encuentros que mantuvieron Benedicto XVI y Francisco, su sucesor. ¿Y vos, ya viste alguna? Contanos.